Bienvenidos de nuevo a otro programa de conversaciones académicas. Bienvenido, profesor Guillermo Garner, a mi programa. Muchas gracias, James. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a usted, profesor. Yo voy a hacer referencia brevemente a un autor que trabajó el tema de la policía, que es Michel de Foucault. Tiene varios textos. Hay uno que se llama Seguridad, Territorio y Población, donde habla de la policía. Bueno, y hay varias características de la policía. Insisto, pues es un trabajo académico, como para explicarlo acá no alcanzaría, pero brevemente voy a decir lo siguiente. La policía implica orden y implica también una vigilancia permanente. Nos están vigilando permanentemente y lo que se busca es el orden. Y pareciera que hay como que hay una contraposición entre lo que es la disciplina y la legalidad. Es decir, tenemos que tener disciplina y para eso está la policía. Tenemos que tener legalidad y para eso está la policía. Y Foucault, de hecho voy a citar acá a Foucault, dice lo siguiente, abro comillas Foucault, la policía y el encierro son dos fenómenos correlativos, no se pueden separar. La policía y el encierro son dos fenómenos correlativos. Yo quisiera empezar con una pregunta personal y luego pues académicamente hablaríamos del tema. Usted es teniente, usted ha tenido una relación estrecha con la policía, muchos ven la policía de una manera, digamos, cordial, uno dice, se sienten, pues no hablemos solamente por los últimos hechos, hablemos en general en la historia, digamos, de la policía, en la historia, no quiero hablar como de particularidades, sino del recorrido de la policía. Otras personas ven la policía como algo, no, es que hay que alejarnos de la policía. ¿Cuál es su percepción de la policía? ¿Cuál cree que es la función de la policía? Porque usted también ha recibido condecoraciones de la policía. Yo quisiera que empezáramos por ahí. ¿Cuál cree usted que es la función de la policía? ¿Cuál es su percepción de la policía, profesor Guillermo? La función de la policía es acompañar los procesos de construcción de convivencia dentro de comunidades muy particulares y tiene una función principalmente de comprensión de las desviaciones que se dan dentro de la sociedad para intervenir en ello de una manera principalmente preventiva y evitar que se desaten determinadas conductas que terminan en desconocer los derechos de los demás, el derecho a la vida, el derecho a la libertad, el derecho a tener su patrimonio y tener una protección para ello. Es decir, es una función de protección, de prevención, pero en países que se comprometen con guerras internas o internacionales, la posibilidad de que esa fuerza armada, organizada, disciplinada, sea utilizada también en los propósitos de la guerra o de los conflictos armados, eso está ahí. Aquí se ha producido y de hecho, pues yo diría que ahora se hace mucho escándalo porque lo que ha pasado con el ESMAD, el caso reciente ahora en Bogotá, en estos años recientes han ocurrido cosas realmente muy desagradables, por decirlo menos, en sobrepasarse en la utilización de la fuerza. Pero diría que eso no es nada nuevo. Yo recuerdo cuando niño, ¿ya? Recuerdo cuando niño, una de las impresiones grandes que yo tuve en mi vida, que de alguna manera me impregnó, me marcó. Estando niño, estaba por ahí del orden en tercero de primaria o algo así, eso fue antes de irnos de aquí de Santa Rosa para Calarcá. Entonces, escuché un ruido en la calle y veo yo que iban un grupo de policías uniformados acá por Santa Rosa, por el lado donde está aquí actualmente los bomberos, y traían a un campesino, lo traían amarrado con estos cuestiones que eran para atar al ganado y demás que eran de cuerda, rejos, ¿ya? Y lo arrastraban al tiempo que lo venían golpeando. Y ese ciudadano venía bañado en sangre. Eso a mí me generó ya una cuestión que me hizo saber que la policía y los uniformados no estaban ahí únicamente para
organizar y proteger los derechos de las personas, sino para cometer ese tipo de tropelías, seguramente defendiendo lo que ellos consideraban eran otros derechos. Puede que ese campesino se hubiera robado por ahí una vaca o hubiera cometido un ilícito en cualquier parte contra la propiedad, así fuera robarse un bulto de plátanos o de naranjas, etcétera. Esas cosas indiscutibles han pasado desde mucho tiempo atrás. Y luego, cuando ya en el Quindío, pues podía yo darme cuenta que muchos de los crímenes que se cometían contra los campesinos eran cometidos principalmente por una policía a la cual se les llamaba chulavitas, ¿ya? Porque consideraban que además habían tenido un origen por allá en una población de Boyacá, y ya después se esparcían y eran unos elementos a los cuales había que tenerles miedo. Yo recuerdo que yo le tenía miedo a la policía en el Quindío y conocía uno de casos muy, muy dolorosos y muy tristes. Para decir ahorita, ya, es decir, que el fenómeno de la descomposición y de la arbitrariedad policiva no es un fenómeno actual, ni es un resultado de la creación de este escuadrón antimotines, pues del ESMAD, sino que eso viene de tiempo atrás. Y aquí nadie puede negar que durante la época de la violencia liberal conservadora, en algunas regiones la policía era conservadora y algunos segmentos del ejército se consideraban liberales. Esa es una parte de la historia sobre la cual vale la pena, pues, volver. Y digo volver porque ya hay una obra que yo recomiendo de manera muy especial y enfatizo sobre ello, es el libro de Orlando Falsborda, ¿no? De Umaña Luna, y quién más estaba ahí, eran 3 investigadores de la Universidad Nacional, Monseñor Germán Guzmán, ¿ya? Que sacaron esos libros, esos tomos sobre la violencia en Colombia. Eso tiene su tiempo. Y yo me pregunto quiénes en realidad se han preocupado de la difusión, de la asimilación, de las recomendaciones que en ese tiempo hicieron estos científicos sociales para incidir en los procesos educativos y la formación de un colombiano más respetuoso de los derechos de los demás. Entonces, no son cosas nuevas y yo diría que sí es posible incidir sobre ello. Yo conozco estudios de oficiales de la policía de tiempos atrás y también recientes, ¿ya? En los cuales diría que el elemento humanístico, el elemento del respeto al derecho juega un papel central, pero luego resulta que las condiciones materiales de vida de los policías no siempre son las mejores. Y muchas de las arbitrariedades que los policiales cometen, yo diría, son un pálido reflejo de las arbitrariedades a las cuales los mismos agentes suboficiales y oficiales son sometidos en los cuarteles, ¿ya? ¿No? Podría uno decir que a veces los castigos de las llamadas filas disciplinarias, etcétera, luego se traducen en el bolillazo y en la cuestión de inclusive causarle la muerte a alguien a quien tienen que enfrentar en la calle. Hay muchas cosas que vale la pena, pero sin desconocer, vuelvo y repito, que a nivel interno ha existido la preocupación por el respeto a los derechos humanos y a cumplir la función que la Constitución le ha asignado a la policía como un cuerpo armado civil de naturaleza principalmente preventiva. Eso es posible, pero requiere de voluntad, ¿ya? Respecto a todo lo que nos dijo, quiero hacer varios, creo que conversemos sobre este tema. Hay personas que están de acuerdo con la policía porque restablece el orden. Repito, no quiero hablar porque me gusta que esta conversación la podamos ver dentro de 10 años, dentro de 20 años y siga vigente en ese sentido. Hay países donde hay relativamente muy poca policía en comparación con la cantidad de población. Entonces, yo he pensado,
quizás porque ese país es un país desarrollado, es un país que tiene un nivel educativo alto, entonces, digamos, no se necesita tanto la policía. Además, la policía cumple otras muchas funciones. Por ejemplo, en el tema ambiental, hay policía ambiental, hay policía que trabaja el tema cultural, la música, tienen radio, o sea, no solamente la parte de buscar a los criminales. Y la percepción de la policía es distinta y dependiendo también de los estados. Entonces, yo quiero con eso ser muy concreto, profesor Guillermo. ¿Usted piensa, cree, cómo sería, porque repito, esto no es ideal, usted pensaría que la policía necesita una reestructuración? ¿Usted cree que es necesario que un estado necesite la policía? Pues muchos dirían, sí, se necesita la policía porque entonces esto sería un caos. Esto sería un caos si no hubiera nadie pues, que vigilara. Pero, ¿usted cómo pensaría ese tema de reestructuración? ¿O cuál es su opinión frente a esas cosas que acabé de decir, profesor Guillermo? Yo sí considero que una reestructuración de las Fuerzas Armadas, incluido en ello lo que son las fuerzas militares y las fuerzas de policía, porque eso hay que diferenciarlo. Las fuerzas militares tenemos a lo que es el ejército, lo que es la fuerza aérea, lo que es la armada, y de otro lado tenemos la policía que ya integra con esas fuerzas militares las llamadas Fuerzas Armadas del Estado. Esas Fuerzas Armadas aquí están en mora de ser reformadas. Entre otras cosas, hay un punto central en el cual ya coinciden muchos analistas y es la necesidad de romper con una doctrina que se le ha impuesto a las Fuerzas Armadas colombianas por parte de la potencia fuerte del norte, o sea, de los Estados Unidos de Norteamérica, que han tenido un control muy fuerte sobre el funcionamiento estatal y el funcionamiento de estas fuerzas. Y una de las cosas de doctrina que se han inculcado allí a nuestros oficiales y los suboficiales que van a las escuelas de formación en Estados Unidos o en Panamá es la idea del enemigo interno, ¿ya? Y entonces esa idea del enemigo interno se llegó a consolidar aquí a comienzos de los años 60, cuando las condiciones del desarrollo de la Guerra Fría y de la lucha insurreccional y contrasubversiva adquirieron unas características muy particulares. Y entonces diría que aquí se planteó como quien dice que matar a opositores del régimen o del sistema político, inclusive de los diferentes gobiernos, era un crimen y que se justificaba matar a las personas que estuvieran en ese ámbito, ¿ya? De eso podría dar uno muchos ejemplos, pero creo que aquí no es el caso ahora de ampliar más sobre ello, de pronto haya una otra oportunidad, ¿ya? De hecho, yo soy testigo de esfuerzos que se han hecho a nivel institucional para lograr una mejor comprensión, por ejemplo, de los fenómenos de criminalidad. Cuando aquí se habló en Colombia de la constitución de los observatorios que se llamaron inicialmente observatorios del delito, yo estuve comprometido ahí y me tocó trabajar con policías y con gente del CTI, pues de la Fiscalía, amén también de otras instituciones como Medicina Legal, como la Defensoría del Pueblo, etcétera, etcétera. Entonces, a mí me consta que sí se ha querido hacer esfuerzos, pero muchos se han quedado a mitad del camino. Por ejemplo, la cuestión de los observatorios del delito. Tenían un propósito que para la policía es muy deseable, es superar, mira bien, James, y tú como académico lo puedes entender mejor que nadie, es superar la conjetura y las improvisaciones en materia criminal, ¿ya? Y dentro de ello era desatar esfuerzos interdisciplinarios, multidisciplinarios, para entender mejor las desviaciones
de la conducta humana y las circunstancias en las cuales determinados seres humanos desatan conductas violentas muy peligrosas y nocivas. Entonces, son procesos que yo diría ya tienen algún fundamento porque no se están sacando así como a la topa tolondra de un sombrero de mago, sino sobre lo cual ya se han hecho reflexiones interesantes. Sí, ese es un tema muy amplio, por lo que hablábamos del orden, de la obediencia, de la disciplina. Los que nos van a escuchar, pues yo siempre digo, pues en estas conversaciones no es que todos estén de acuerdo con lo que estemos dialogando o con el invitado que esté acá. Yo a veces pienso que es importante la disciplina, en cierto sentido. Es como cuando usted tiene su hijo, entonces usted le dice, un ejemplo, su niño tiene 5 años y entonces usted, no voy a ponerle cuidado al niño, que haga lo que quiera. Se va para la calle, ¿no? Que salga para la calle con 5 años. O sea, hay que tener también cierto tipo de regulaciones cuando ya el niño quiera hacer uso de razón, que uno le explique las cosas del mundo, pues uno sí le da libertad al muchacho ya. ¿Usted quiere observar algo ahí o está de acuerdo con mi observación? No, yo estoy de acuerdo. Todos los seres humanos requerimos un esfuerzo de autocontrol, llamémoslo de autodisciplina, y eso es posible. En estos días, antier creo que fue, a raíz de unas declaraciones que escuché yo de un oficial de grado general de apellido Matamoros, podía recordar a uno de los que fue mi profesor y era el director de la Escuela Militar de Cadetes cuando yo hice el curso de escalafonamiento como oficial del cuerpo logístico. Era el general Matamoros, que fue director allí de la Escuela Militar. Y recuerdo el discurso que era insistente, hasta cansón se hacía el hombre, ¿ya? Que era la disciplina por convicción, ¿ya? No la disciplina a punto de garrote ni del miedo, sino la disciplina por convicción. Y eso implica todo un compromiso en el ámbito de lo pedagógico. Tanto así que puedo contar este incidente que toca con mi propio desarrollo existencial. A raíz de eso y la discusión que se estaba haciendo y una tarea que yo cumplí dentro de uno de los cursos allí de estrategia y de táctica, donde me tocó analizar la operación del Gran Sassó en Italia, y entonces me gané el aprecio, por ejemplo, de en ese entonces también el subdirector de allí de la escuela, que era en ese entonces coronel, luego ascendió como general, Hernández López. Y entonces el hombre me llamó y que le parecía muy interesantes mis planteamientos y mi capacidad analítica y esto, en fin, entramos en una relación y terminamos en que yo le regalé a él, a este coronel, y él se sintió muy satisfecho, el libro de Comenius, nada más ni nada menos, la didáctica magna, ¿ya? Y por eso yo puedo ser testigo de que a nivel interno de las fuerzas armadas y en este caso de las fuerzas de policía, sí ha habido una intencionalidad por apuntarle a lo pedagógico y a la formación de los individuos para tener una autorregulación o una buena articulación con los demás miembros de la sociedad. ¿Ya? Yo le agradezco muchísimo me gustó mucho haber conversado con usted. Muchas gracias, profesor Guillermo, y espero que nos volvamos a seguir viendo. Yo espero que sí, ha sido con mucho gusto. Muchas gracias a todos, un abrazo. Un abrazote, que todo sea bien.